Hola, ¿qué tal? Em, Mi nombre es Diego Alfaro y les voy a hablar acerca de la contradicción de tesis 73-2014, donde Arturo Fernando Saldívar de Leo de la Rea fue el que la llevó a cabo y el que, pues, decretó una sentencia en favor de esta contradicción, donde la resolvió él como ministro ponente y obviamente presidente en ese entonces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno. Antes que nada, para poder entender lo que es este caso y cómo se lleva a cabo a lo largo del tiempo y cómo se resuelve, es importante, yo creo, que entendamos lo que es una contradicción de tesis, por qué se da, cómo se da en este caso y también, obviamente, cómo se puede resolver y cómo se resuelve en este caso. Bueno, habiendo dicho esto, pues, ¿qué es una contradicción de tesis? Una contradicción de tesis es una situación en la cual dos o más órganos jurisdiccionales emiten decisiones o criterios jurídicos diferentes respecto a un mismo tema o problema legal. O sea, es decir, como que existen discrepancias entre las interpretaciones y aplicaciones de la ley realizadas por distintos tribunales o juzgados. Habiendo dicho esto, pues es obvio que para que se pueda dar una contradicción de tesis, tiene que haber pues discrepancia, como lo dije previamente, entre lo que emite un órgano jurisdiccional en su sentencia y lo que emite otro y lo que resuelven es diferente acerca de un mismo conflicto, o más bien, ajá, acerca de un mismo conflicto o problema de derecho. Entonces, pues ya habiéndoles dicho esto, pues es necesario para que haya una contradicción de tesis que exista un caso A y un caso B, forzosamente. Pero en este caso en particular, que es en el que yo les voy a hablar, hay un caso A, un caso B y un caso C. Así los voy a denominar yo para que sea más fácil, pues, explicarlos, ¿no? Porque pues realmente cada uno, pues, lleva su respectiva resolución. Obviamente cada uno emite su juicio de amparo para que pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues son casos diferentes, ¿no? Y cada caso tiene su número de registro y todo eso. Pero pues en este caso los vamos a denominar como caso A, caso B y caso C. Bueno, ahí creo que mejor lo paso por acá. ¿Por qué llegó este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues primeramente, para que un caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay diferentes formas de que esto pase. Esta vez fue porque, pues, había discrepancias, como lo dije previamente, había discrepancias con las resoluciones emitidas por tribunales colegiados de circuito acerca de leyes inconstitucionales. Y, y sí, es por eso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que desde una contradicción de tesis que se dio en 1997. Se estableció que los tribunales colegiados de circuito que emitan criterios divergentes respecto de la constitucionalidad de leyes examinadas en los juicios de amparo directo, no solo es procedente, sino recomendable la denuncia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que ésta se ocupe de resolver la discrepancia y restaurar la seguridad jurídica motivada por la existencia de criterios jurídicos diversos sobre un mismo punto de derecho, cuya obtención es uno de los propósitos fundamentales de la instauración del sistema de contradicción de tesis. Habiendo dicho esto, pues obviamente una contradicción de tesis es jurisprudencia para que se tenga que observar a futuro todos los tribunales. Entonces, es por eso que también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparte de que debía de resolver este conflicto que pues mantenía leyes inconstitucionales en ciertos estados, al igual que se estaban viendo vulnerados derechos humanos de los individuos quejosos acerca de los casos en particular. Bueno, en concreto, antes de ir a la siguiente diapositiva, en los tres casos, en el caso A, caso B y caso C, se ve el mismo problema de derecho como dije previamente que se tenía que tener, y es que los quejosos
querían disolver el vínculo matrimonial que se tenía y a ninguno de estos quejosos se les otorgó la disolución de dicho vínculo matrimonial porque no se veían previstas las causales para poderlo finalizar. Obviamente dirán, ah, bueno, pero si se puede dar un divorcio si ambas partes quieren y ambas partes la acuerdan, todo eso, pero lo querían de hacer de forma unilateral, sin el consentimiento de la contraparte, o sea, del consorte. Entonces, también es por eso que no se podía dar. Ya lo veremos más a fondo y más especificado, con más detalle en cada uno de los casos que les voy a exponer ahorita. Bueno, esta cosa. Bueno, aquí está. El caso A. Bueno, el caso A es una sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del 18º Circuito, donde la parte quejosa, denominémosla, bueno, no hay que denominarla con un nombre, pero la parte quejosa, la parte actora, demandó el divorcio necesario del demandado con sustento en la causal prevista en la fracción 11 del artículo 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos por violencia familiar. Bueno, y ya seguidos los trámites procesales, el juez civil dictó sentencia en la que estimó que la parte actora no demostró la causal de divorcio que había invocado. Entonces, no se le había dado por bueno la disolución del vínculo matrimonial. Pues inconforme con esta resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación por medio de la cual la misma sala resolvió lo mismo que había dictado el juez, la misma resolución, por lo que pues subsistió el vínculo matrimonial. Y pues en contra de esta determinación, la parte actora promovió un juicio de amparo directo. En este juicio de amparo directo, se alegaba que se estaba viendo vulnerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque este contiene y defiende y también, pues sí, protege lo que es la libertad de contraer matrimonio, la libertad de que la persona pueda desarrollar y decidir sobre sus planes de vida y prácticamente lo que busca generalmente el dicho derecho, el libre desarrollo de la personalidad, es la autonomía de la persona para poder decidir sobre su vida. Entonces, se le estaba viendo vulnerado dicho derecho a la persona, al igual que, aunque no está previsto el derecho que mencioné previamente en la Constitución, sí lo está de una manera, pues aunque no esté expresamente establecido en la Constitución, lo está en los tratados internacionales y México tiene que cumplir cada uno de los tratados internacionales en los que forma parte. Y en los tratados internacionales sí que está previsto el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y a pesar de esto, el derecho que está previsto es el de la dignidad humana. Y la persona no puede llevar una vida digna si no se le está pudiendo em, respetar su decisión sobre contraer o no matrimonio y sobre prevalecer en un matrimonio o no. Entonces, si quiere estar en el estado civil de soltero, un individuo tiene que poder hacerlo porque está en sus derechos y es por eso que la parte actora demandó esto. Y bueno, ya después de haber dado dichos argumentos que les mencioné previamente, ya se le dio por bueno el juicio de amparo y se logró el juicio de amparo y se disolvió el vínculo matrimonial. Y esto dio origen a una tesis que establece que debe de haber un divorcio necesario y debe decretarse aún cuando no queden demostradas las causales invocadas
tomando en consideración el derecho fundamental a la dignidad humana y divorcio del artículo 175 del Código Familiar para el Estado Libre y de Soberano de Morelos, al exigir la demostración de determinada causa para lograr la disolución del vínculo matrimonial. Cuando no existe consentimiento mutuo, es inconstitucional al restringir el derecho al desarrollo de la personalidad humana. Bueno, eso se resolvió en el caso A, por lo que se dio por visto bueno el juicio de amparo y, y se refutó acerca de lo que se argumentaba del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que era inconstitucional el artículo donde se había fundamentado el juez para decretar su resolución anteriormente. Bueno, ahora vayamos a lo que es el caso B, que es acorde al mismo artículo y en el mismo estado. Se da en el mismo estado y también con el mismo artículo. Bueno, la sentencia es dictada por el mismo tribunal, por el cuarto tribunal colegiado del 18º circuito, donde la parte actora promovió demanda en la vía de controversia familiar contra la parte demandada, en la que solicitaba la disolución del vínculo matrimonial por actualizarse las causales de divorcio previstas en las fracciones cuarta y onceava del artículo 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos. Además de demandar la patria potestad que ejercía su contraparte sobre sus hijos, la guardia y custodia de los mismos y el pago de una indemnización correspondiente al 50% respecto de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y bueno, por su parte, el consorte, o sea, la contraparte, promovió una demanda reconvencional en contra de la parte, pues, actora de la demanda, no de la contrademanda, en la que solicitaba el divorcio necesario con el argumento de que se habían actualizado las causales previstas en las fracciones primera, tercera, cuarta, séptima, novena, la 13, la 16 y la 21 del artículo 175. Y bueno, em, una vez ya concluido todo este proceso, en todas sus etapas, el juez civil dictó sentencia en la que determinó que ninguna de las dos partes demostró los elementos constitutivos de su acción y decretó como subsistente el matrimonio y la patria potestad. Bueno, y lo que sí se había resuelto en, en esta parte es que pues ya habían quedado obviamente inconforme la parte actora. Entonces, de la primera demanda, ¿eh? La parte actora quedó inconforme de la primera demanda. Entonces se interpuso un recurso de apelación por medio de la cual la sala resolvió lo mismo y inconformes con esta resolución se promovió un juicio de amparo directo, donde se argumentaba lo mismo que se había argumentado en el caso A del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al igual que se estaba argumentando que el artículo cuarto que buscaba que prevaleciera la familia y la protección de esta misma, se estaba viendo vulnerado porque ninguna de las dos partes quería que el matrimonio subsistiera y quería dar una disolución al vínculo matrimonial, por lo que si no se daba una finalización de dicho matrimonio, la familia no se iba a ver visto protegida porque ninguna de las dos partes quería que prevaleciera. Entonces también se argumentaba esa parte, se argumentaba también, como dije previamente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la dignidad y, y pues ya se resolvió también en favor de dicho juicio de amparo y se dio la misma, ¿cómo se dice? Dio origen a la misma tesis que se había dado previamente. Se había utilizado el mismo argumental donde, donde tiene que prevalecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad humana.
Y bueno, aquí es donde ya se da lo que es la contradicción de tesis en el caso C, porque en el caso C em, se emitió una sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Bueno, la parte actora demandó por la vía ordinaria civil a la parte demandada. Demandaba la disolución del vínculo matrimonial por estimar las actualizadas, las causales previstas en las fracciones, perdón, 17 y 18 del artículo 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al tiempo que también solicitó la disolución de la sociedad conyugal y la cancelación de la pensión alimenticia. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya es un estado diferente, donde ya se está dando un marco jurídico también diferente al donde se estaba tratando los casos anteriores. Y en este caso, después, posteriormente a lo que les mencioné de este caso, del caso C, en la contestación, la demanda se negó que se hubieran presentado las situaciones de violencia referidas por su cónyuge. Y ya seguidos los trámites procesales, el juez dictó sentencia en la que estimó que la parte actora no había acreditado las causales de divorcio que invocó en la demanda, razón por la cual absolvió a la contraparte de las prestaciones reclamadas y determinó la cancelación de la pensión alimenticia del, del hijo, por lo que la parte actora quedó muy inconforme con dicha resolución y pues metió un recurso de apelación. Y ya en el recurso de apelación se estableció lo mismo y se estableció lo mismo y lo único que se cambió en dicha resolución después del recurso de apelación fue que la pensión alimenticia solamente se iba a disminuir y no se iba a cancelar. Y pues obviamente como quedó inconforme la parte actora con dicha determinación, em, promovió un juicio de amparo directo. Pero en este caso, em, no se, no se compartió el mismo criterio expuesto en las tesis anteriores, ya que lo que decía este... bueno, antes de revolverme y revolverlos a ustedes, oyentes, como había hecho la parte actora esto por la vía ordinaria civil, que eso es súper importante en este caso recalcarlo, el juez determinó que no podía proceder el juicio de amparo directo porque como se vio, como se dio por la vía ordinaria civil, el artículo 14 de la Constitución mexicana em, establece que, establece que en los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica, o sea, gramatical de la ley, lo que pues, por sí mismo excluye para los órganos jurisdiccionales en esta materia la posibilidad de resolver conflictos en conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los jueces que resuelven en materia civil no pueden resolver nada que no vaya conforme a lo escrito y establecido por la ley gramaticalmente. O sea, lo que dice literalmente la palabra escrita en la ley, valga la redundancia. Por lo que no puede interpretar lo que, lo que sea em, que no vaya conforme a la ley. O sea, que no puede interpretar a conciencia. Todo debe de ser interpretación conforme a lo que esté escrito en la ley, lo que esté estipulado en la ley. Por lo que, como se hizo previamente, se había hecho un análisis de lo que se había establecido
por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero en este caso no lo puede hacer porque no está en sus facultades del juez civil. Entonces no puede resolver en favor de la parte actora, aunque se vea vulnerado su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y es ahí donde surge la contradicción de tesis, porque, ajá, pues aquí ya está explicado, pero se los voy a explicar yo de una manera más sencilla y más clara y más resumida, porque en la parte del caso A y caso B, pues se resolvió el mismo conflicto de derecho en favor de la parte actora, ¿no? Pero en el caso C, que es el mismo problema de derecho, no se resolvió lo mismo a pesar de que fuera el mismo problema de derecho y a pesar de que ya había jurisprudencia en este tipo de eventos, pero pues como ya argumentaba el juez civil, no puede hacer nada en este tipo de casos porque no está en sus facultades. Y es ahí donde se da la contradicción y es por eso que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al ser mismos problemas de derecho, y tenerse diferentes resoluciones, se debe llegar a una resolución en favor sea de la parte actora o de lo que se había resuelto por parte de los jueces anteriormente, y previo a que se diera pues ya esta jurisprudencia y esta contradicción de tesis 73/2014. Bueno, entonces, recapitulemos para que todo quede muy claro. En el caso A y caso B y caso C, se, se exige lo mismo, la disolución del vínculo matrimonial. En el caso A y caso B, no se había dado hasta que se emitió un juicio de amparo en donde ya se dio por visto bueno y se dio la disolución del vínculo matrimonial. Pero en el caso C, se alegaba lo mismo, la disolución del vínculo matrimonial, pero en este caso, ni siquiera con el juicio de amparo directo se pudo dar por visto bueno, ya que el juez civil, al tratarse de un juicio ordinario civil, no podía resolver en favor de la parte actora, aunque se hubiese vulnerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque no está en sus facultades el interpretar lo que no sea conforme a lo que se establece en la ley. Tiene que hacer su interpretación gramaticalmente o se hace a lo que está establecido literal en la palabra de la ley. Y en los casos A y caso B se pudo dar por visto bueno porque en esos casos sí se podía dar por análisis interpretativo de que no fuera gramatical. Bueno, ya llegamos a lo que es la resolución. Ya al haber visto lo que se dio en los tres casos, pues se tiene que dar una resolución, ¿no? Y lo primero que se analizó para llegar a una resolución fue el derecho al libre desarrollo de la personalidad y sus límites. Sabemos que los derechos dan facultades y potestades ante, ante el Estado y ante terceros, y todo esto está establecido en fuentes primigenias como son los tratados internacionales y la misma constitución de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Pero también tiene límites. Y los límites de este derecho es que no afecta a terceros y que no afecte el orden público. Pues en este caso no se da ninguno de esos dos, ya que no afecta al orden público porque se trata de un caso entre particulares y tampoco afecta a terceros, los derechos de los terceros, porque se trata de un caso más personal. Se trata de derechos personales donde se están viendo vulnerados los derechos de las partes actoras. Entonces se estableció que el derecho libre se estableció que el derecho al libre desarrollo de la personalidad era el que se estaba viendo vulnerado porque no se estaba cumpliendo
con lo que buscaba el derecho, que era la autonomía de la persona y el que la persona pudiera desarrollar sus planes de vida conforme a lo que quisiera la persona. Y bueno, conforme a esto, la primera sala resolvió que debía de haber un divorcio necesario y que el régimen de solución del matrimonio que exige la acreditación de causales vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, hace que los códigos de Morelos, Veracruz y las legislaciones análogas deben de resolver en favor a lo que leí previamente. O sea, hace que para que se dé la disolución de un vínculo matrimonial no deben de demostrarse causales para que se pueda acreditar, se pueda dar por visto buena la disolución del vínculo matrimonial. Con que una de las partes lo desee, se debe de otorgar la disolución del matrimonio. Y pues, en consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y el 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz son inconstitucionales y pues deben de dejar de existir, ¿no? Pues sí. Y pues de acuerdo con lo anterior, los jueces de estas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar algún motivo. Y no obstante, de hecho, que en esos casos se decrete el vínculo, se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable, no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guardia custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante. Y bueno, ya eso es todo de mi parte, eso es todo del caso y espero que les haya quedado claro lo que fue este caso, que fue muy interesante, sinceramente, y siento que es un paso muy importante para la historia de la ley y la historia del individuo y y lo que es el respeto de sus derechos. También en favor de las mujeres, porque se daban muchos casos donde se tenían que demostrar las causales, como se dijo previamente, y si no se demostraban, pues subsistía el vínculo matrimonial a pesar de que la persona ya no quisiera estar. Y no digo que solamente se dé por parte de las mujeres, pero pues sabemos lo que es la situación actual y cómo se está viviendo y pues sinceramente, pues sí se ve más vulnerada lo que es la mujer en este tipo de casos al querer disolver por diferentes cuestiones el vínculo matrimonial y que no se pudiera dar, sobre todo por lo que se ve en violencia familiar en este país, en contra de este género, por lo que siento que sí es un salto y un paso muy grande del marco jurídico y de la ley en México, lo que fue esta contradicción de tesis. Bueno, eso fue todo de mi parte y espero que lo hayan disfrutado de este video. Gracias.